Concepto Kaltenborn es un método de terapia manual en donde se evalúa la movilidad activa para detectar el déficit en el movimiento para evaluar posteriormente el juego articular. Distracción de la fila proximal del cuerpo. El paciente deberá estar con el antebrazo en pronación apoyado sobre la camilla o cuña. La región proximal del radio y cúbito se colocan al borde de la camilla. Los dedos caen por fuera del alcance. El fisioterapeuta deberá colocarse frente al paciente y estabilizar la superficie dorsal del cúbito y del radio. El brazo móvil del paciente se coloca en el espacio membranoso de la superficie dorsal de los huesos del carpo. Técnica: el brazo movilizador tracciona. Deslizamiento dorsal de la fila proximal del carpo. El paciente deberá colocar el antebrazo en pronación apoyado sobre la camilla. La región proximal del radio y del cúbito se colocan justo al borde de la camilla. Los dedos caen por fuera del apoyo. El fisioterapeuta se coloca frente al paciente. Con la mano estabilizadora la colocará en la superficie dorsal y región distal del radio y del cúbito. La mano móvil se colocará en la superficie dorsal de los huesos carpianos. El antebrazo móvil realizará una fuerza perpendicular a la línea de tratamiento. Desviación cubital y radial de la fila proximal de los huesos del carpo. Se rige por la regla convexa, ya que hay un deslizamiento al lado opuesto. Movimiento componente necesario para la desviación radial. Fisio, sentado frente al lado dorsal de la mano del paciente. El paciente con el antebrazo en la zona media entre la supinación y pronación y con la muñeca en el borde de la camilla. Ejecución. Se toma la zona distal del cúbito para fijar. La mano manipuladora contacta el escafoides y el índice contacta con los huesos carpianos en la parte palmar. El antebrazo manipulador realiza un deslizamiento cubital de los huesos de la fila proximal del carpo a través de los contactos del espacio membranoso. Movimiento componente necesario para favorecer la desviación cubital. El fisioterapeuta se sienta frente al paciente en el lado dorsal de su mano. El paciente con el antebrazo en la zona media entre la supinación y pronación y con la muñeca en el borde de la camilla. Se toma la zona distal del cúbito para fijar. La mano manipuladora contacta el escafoides y el índice contacta con los huesos carpianos en su parte palmar. El antebrazo manipulador va a realizar un deslizamiento hacia radial de los huesos proximales del carpo a través del contacto de los espacios membranosos. Deslizamiento posterior del radio. Posición del paciente de cúbito supino. Fisioterapeuta de pie o sentado frente a la parte posterior del antebrazo a movilizar. La mano estabilizadora del fisioterapeuta rodea la región distal del húmero. La mano manipuladora, el pulpejo del pulgar manipulador, contacta la superficie posterior de la cabeza radial. El dedo índice y el dedo medio manipulador se ubican en el plano miofacial por anterior. Técnica: el antebrazo izquierdo realiza una fuerza a través del índice y el dedo medio. Para el deslizamiento, el antebrazo realiza una fuerza a través del contacto del pulgar sobre la parte posterior de la cabeza del radio. Deslizamiento palmar y dorsal del radio sobre el cúbito. Posición del paciente sentado o en decúbito supino con antebrazo apoyado en la camilla, en posición neutra entre pronación y supinación. Fisioterapeuta sentado frente a la región palmar del antebrazo. Mano estabilizadora del fisioterapeuta toma la superficie dorsal y palmar del cúbito distal y el lado cubital la del carpo. Mano manipuladora. La parte proximal de la mano manipuladora se ubica en la superficie palmar distal del radio. Las yemas de los dedos de la mano manipuladora contactan la superficie dorsal del radio. Técnica: el antebrazo manipulador realiza una fuerza hacia dorsal a través del contacto de la palma para el deslizamiento dorsal y con la punta de los dedos realiza una fuerza hacia palmar para el deslizamiento palmar del radio sobre el cúbito.